Ahí está. Viernes decíamos, ya por entrar en un fin de semana largo. Pero ustedes, ¿les da lo mismo que sea fin de semana largo o cambia? Y hoy en día un día más de descanso suma. No, no, pero hay gente que también me dice, mira, yo para mí los días son todos iguales y de monótonos y trabajo todos los días, no hay diferenciación. ¿Entienden? Los días hábiles e inhábiles era para un régimen que ya está muriendo, que es el del trabajo formal. Es cierto que hay un fin de semana, es cierto, Sí, pero sí, estamos... ¿Eh? no, cambia, cambia. Antes trabajaba en Cambio. gastronomía y era bastante más complicado. Era todos los días igual. Por eso te digo, ahora te cambió, pero en gastronomía es como que es lo mismo. Sí, 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 todos los días lo mismo. Ahora ya es distinto. Ustedes saben que en Rusia, miren lo que les voy a contar. En Rusia, no en Rusia, en la Unión Soviética, saben que no es lo mismo Rusia que la Unión Soviética. Rusia es Rusia y la Unión Soviética en 1917, 1991. ¿Sí? Es un periodo. En la mitad, no sé a quién fue que se le ocurrió, creo que Stalin, pero si les digo exacto les miento, tendría que buscar el dato que ahora me quedó como cultura. Paréntesis. ¿Saben lo que significa lo que es la cultura finalmente? Es todo lo que me quedó después de que me olvidé todo lo que aprendí. Por ejemplo, este dato pelotudo que voy a tirar ahora. No sé quién fue, si Stalin o quién, que rehicieron el calendario después de la Revolución Rusa Obrera del 17. Rehacen el calendario y fíjense este dato. Ellos reemplazan la semana de 7 por semanas de 5 días. Ese dato no lo teníamos. Va, si lo tenía me lo dicen. 5 días y cada día era un color. No tienen más nombre los días, ¿sí? Y a la gente le asignaban a cada uno un color distinto. Entonces, vos descansabas cuando te tocaba tu color. No había más fines de semana. Porque decían que la nación tenía que estar, o el conjunto de nacionalidades, la Unión, tenía que estar en permanente producción para su grandeza, eran los tiempos del fascismo. Entonces no podía detenerse la marcha de la revolución ni de, bueno, ni de lo que representaba la URSS para el mundo y el modelo. Entonces, de esta forma, algunos descansaban el día que le tocaba por color, pero nunca se detenía la producción ningún día, no había fines de semana, ¿entienden? Esto, bueno, les digo decir la verdad, nunca rigió, pero estuvo vigente muchísimo tiempo. Si quieren buscarlo mientras digo esta pelotudez, me pueden corregir la info, pero esto fue así y generó problemas familiares y sociales, porque, por ejemplo, vos no podías compartir con tu familia, con tu círculo íntimo, un día de descanso, para Laura, porque de repente a tu hermana o a tu mamá o a tu papá les toca el violeta y vos sos azul, entonces nunca tenías con quién compartir el momento de descanso. Bueno, y un día Era lo volvieron. todos los días lo mismo. Sí. Y bueno, les cuento otra, ya que estoy. En Francia, por ejemplo, después de la Revolución Francesa, los jacobinos también transforman el calendario y pasan a tener un calendario de semanas de 10 días, meses de 30. ¿Sabían esa? Datazo, ¿eh? Para mi decepción, yo un día, lo tengo escrito en el blog, en algún lugar está, pero igual, ¿qué sentido tiene ser el primero en alguna estupidez? Ninguna. Pero bueno, yo un día, pensando cómo poder hacer más actividades, porque me disperso mucho, no sé si les pasa, pero yo me disperso. No sé, ¿querés ir a jugar al básquet? Dale, vamos. Vamos a, no sé, vamos a aprender italiano, vamos. No sé, mañana, por ejemplo, me anoté en un curso de Spinoza. Vamos a jugar al fútbol, vamos, todo, yo hago todo. Entonces, ¿qué me pasó? Descubrí que necesitaba hacer más cosas sin tanta intensidad cada una. O sea, no necesito jugar al básquet 4 veces por semana, por mes.
perdón, con 3 me alcanza. Entonces pensé lo mismo, dije, si tenemos 3 días más de semana, ¿sí? 3 días más, puedo hacer más actividades con más espacio. Por ejemplo, puedo hacer básquet 3 veces por semana en el día que me sobra, ¿entienden? Ya están pensando que podrían hacer que están postergando, por ejemplo, no sé. No sé qué postergaron que... Y, y lo pensé y lo diseñé. Dije, bueno, podemos agregar 3 días. Ustedes saben que los días coinciden con los planetas, ¿sabían eso? Bien. Entonces, Saturno creo que es sábado, y si no, no sé qué es Saturno. Alguien una vez me corrigió, pero el Luna es lunes, y Marte es martes, y miércoles no sé si es Mercurio, la verdad que no sé. Jueves debe ser Júpiter, no creo, pero no importa. Viernes Venus, me suena. Sábado Saturno y Sunshine, que es el domingo, que sería el Sol, ¿correcto? Entonces yo le agregué 3 planetas más, que es Urano, Neptuno, Plutón, y les puse nombre. Uranes, Neptunes, Plutes. Al principio suena raro, pero después te acostumbras. Y armé la cuenta y me quedaron meses de 30 días y me sobraban 4 días al final. Si hacen la cuenta les da eso. Entonces, esos 4 días, dejé 4 días sin nombre, que es como fin de semana de fin de año. O sea, son 4 días en el año que no tienen nombre y que son al final y después arranca de vuelta el mes. ¿Está bueno o no está bueno? Y el tema del diseño. El tema del diseño. También lo pensé como política pública. Miren, pensé, por ejemplo, podemos tener semanas en las que tenemos eh, un día en el medio de descanso, ¿sí? Y fines de semana de dos. Por ejemplo, una semana tenemos de corrido 7, no, 8, pero dentro de esos 8, uno de descanso en el medio. Y después dos de fin de semana. Pero a la siguiente semana hacemos 7 de corrido y 3 de fin de semana. ¿Entienden? Entonces tenemos cada una semana un fin de semana largo de 3 días. Y si no tenemos un fin de semana de dos con un corte en el medio que se parece a un miércoles, ¿vieron ese miércoles feriado raro? Y entonces de esta forma, los fines de semana de 3 días era para motivar el turismo. Porque, por ejemplo, cuando son 2 días no te puedes ir muy lejos, pero 3 días te haces 300 kilómetros. Y eso fomentaba la circulación del turismo y permitía que los lugares de turismo se sostengan todo el año hasta la temporada estival. Espectacular. ¿O no? Bueno, todo esto fue un flash, lo escribí todo, qué sé yo, y un día, est- estudiando la revolución más en profundidad, descubrí que los franceses, los jacobinos, habían diseñado semanas de 10 días y me mató, porque dije, no puede ser. Lo pensé todo solo, conforme a una necesidad que yo tenía, y después descubrí que los jacobinos ya lo habían pensado. Ellos lo hicieron por otro motivo, que es que ellos querían que no tuviese nada connotación religiosa, porque era contra el absolutismo monárquico que era católico. Entonces los días tenían que ser días, 7 es un número bíblico, entonces pasan a 10, que no es bíblico. 10 es decimal, que es más racional, que es cartesiano. Miren, me lleva Spinoza de vuelta. Bueno, no sé cómo llega a esto. Ah, sí, fin de semana largo. Ahí está. Bueno, bueno. Dicho toda esta estupidez, Ari me dijo, ¿arranco la clase? Che, ¿cómo le fue en el examen? Con la nota, digo. Bien, Con bien. la nota, bien. ¿Todos aprobaron acá? En Yo buena creo que hora. sí. Ahí va. Bueno, no. Ari me dijo, dos cosas me dijo que les diga. Yo le hice el gesto, vieron así como, tuki, el emoji que hace la manito, tuk. Una es que nadie me hizo ningún audio. A mí o a Ari, vieron que los audios eran para levantar la nota. Tal vez ustedes no los necesitan, ojo, no sé cómo te fue bien. Pero bueno, me dijo decirles que no hicieron ningún audio. Eso número uno, lo dije. Número dos, me dijo, Sigman, no arranques hablando. Me dijo, ellos tienen que ir a la clase con preguntas. Así que hacerles preguntas.
Así que yo acá estoy, firme, firme junto a la clase, esperando saber si tienen alguna pregunta respecto a las lecturas, aunque sean mínimas lecturas, lecturas de un párrafo, como es ahora, ¿vieron? Eh, que yo puedo profundizar o podemos reflexionar, si estuvieron alguien leyendo, ¿no? Bien, abro. ¿Leyeron? Sí, profe, yo quería consultar, que Consultame. yo lo tengo que haber hecho a Ari el otro día, pero estábamos hablando con Ariel el otro día y es Schumpeter, no sé bien cómo se pronuncia. Sí, sí, Schumpeter, como nosotros lo decimos Schumpeter, con Y, Schumpeter, Schumpeter. ok. Él escribía en 1942, si no me equivoco, había dicho. Sí, Y bueno, y la clase pasada con ustedes habíamos dicho que se veía ya la democracia como el único método de gobierno posible, o el único sistema de gobierno posible a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. sí. O sea, como que o Schumpeter era un adelantado, o sea, como que no me cuadraban bien los años. No, no, estás perfecto. Schumpeter era un adelantado. Lo dijiste perfectamente bien. Schumpeter era un adelantado, claramente era un adelantado. Porque el tipo escribe. Su libro se llama. Les mandé un link. ¿Lo vieron? Es un link de. Miren, esto para responder a la pregunta de Tiago, ¿eh? Introducción a la ciencia política. Este libro es del año 1997 todavía funciona. Se le pueden agregar varios capítulos, pero hay cosas que no cambian. Envejeció bien, vamos a decir. Bueno, el capítulo que les mandé, no sé en qué página arranca, pero tiene una sección que es democracia y tiene una sección que es liberalismo y democracia. Y justamente arranca en este periodo que vos mencionaste, Tiago. Y Schumpeter es un autor que escribe en Estados Unidos, ya ese es todo un dato, ya ese es todo un dato, porque, primero, porque ustedes tienen que saber, tal vez no lo sepan, pero tienen que saber que los lugares desde donde se produce conocimiento son los lugares desde donde se gobierna. Entonces, decir que escribe desde Estados Unidos en 1942 es decir, bueno, ahora el conocimiento se está produciendo en Estados Unidos. Y es desde ahí, desde donde se está rigiendo el nuevo orden. Porque no se puede pensar todo lo que estamos pensando en esta materia y en general en el mundo sin pensar el orden internacional y quién es la potencia dominante, porque eso marca un poco el eje de todo lo que pasa, ¿correcto? Y entonces, Schumpeter escribe en Estados Unidos y en 1942, y su libro se llama Capitalismo, Comunismo, Capitalismo, Socialismo y Democracia. Así se llama. Entonces, ya el título del libro está afirmando tu conjetura, Tiago, que es un adelantado. ¿Por qué? Porque el tipo está diciendo, hay dos órdenes, miren que estamos en el 42, ¿eh? Todavía no empezó la Guerra Fría, pero ya hay dos formas distintas, hace mucho en realidad que existen, desde el marxismo, de pensar cómo el mundo se va a ordenar. Si va a ser respecto al orden comunista, que es la cortina, lo que se llamó la cortina de hierro. Si ustedes quieren poner en Google mientras hablo yo, cortina de hierro, imágenes, salvo que salga una cortina de hierro, literal, debería salir un plano en donde se ven todos los países que están de un lado de Europa, que es la Unión Soviética, y sus países satélites, ¿correcto? Y del otro lado, ¿alguien está hablando por el chat? No, no. Y del otro lado, Occidente. Entonces tenemos de un lado cómo se va a organizar el mundo de acuerdo al esquema capitalista y del otro lado cómo se va a organizar el mundo de acuerdo al esquema comunista. Dos formas, dos filosofías, dos formas de entender el mundo
el orden social, la forma de relacionarse, la forma de producir, de distribuir, de vivir en comunidad. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Si vamos a pensar que somos individuos aislados y que hay un mercado que prima, y el Estado pone las reglas del juego, o vamos a vivir en un orden o barra régimen, según se lo quiera estigmatizar o considerar, en el que lo público prima por sobre lo privado y la organización del orden tiene que ir de arriba hacia abajo, ¿sí? Y bueno, fue un debate que se instaló. Hoy podríamos pensar que tal vez sea un falso debate, pero hay claramente miradas divergentes. Y ahí el tipo dice, capitalismo sería un lado del que estamos nosotros, yo estoy a 4 cuadras de la embajada, no lo dije, esta clase puede estar siendo grabada. Todo lo que diga la CIA es palabra santa. La CIA, Peter Thiel, que está acá nomás encima. ¿Saben dónde vive? Calle Dardo Rocha al 2800. La vez pasada lo busqué. Está re cerca. Ubican, ¿no? Peter Thiel, Palantir, la CIA, todo eso. Bueno, sí, sí. Entonces, de un lado, Occidente. Y del otro lado, el comunismo. Y el tipo le pone al libro socialismo, que era comunismo, capitalismo y democracia. Y ahí él quiere decir, che, loco, todo es democracia. ¿Qué es democracia? Pero lo que nos queda claro con el libro de Schumpeter es que ya no vamos a vivir en otro orden que no sea el orden democrático. No importa qué entendamos por democrático, de ahí nos salimos. ¿Está? Esto es lo que estuvimos tratando de decir muchas clases. Y bueno, de tanto remachar con lo mismo, creo que va quedando claro que a partir de la de la Segunda Guerra o del fin de las guerras, la democracia, que era algo malo, se convirtió en lo único que puede existir. No sabemos qué tipo de democracia, no sabemos cómo tiene que ser la democracia, pero no podemos vivir en otro orden que no sea el democrático, porque lo democrático es lo que está bien. ¿Se entendió lo que estoy diciendo? Más allá de lo que lo democrático sea. Para los comunistas es una cosa, para el capitalismo es otra cosa, no me importa. No puede no ser democrático y todos nos autodenominamos democráticos. ¿Eso está claro? Entonces, Schumpeter, ¿es un avanzado? Sí, pero ¿por qué es un avanzado? Porque en su libro el tipo no dijo qué es lo que la democracia debe ser, sino que el tipo dijo, terminémosla con toda la paporruchada. Esto es la democracia. Y planteó unas cosas horribles respecto de lo que es la democracia. Pero no, no digo horribles en un mal sentido, digo horribles re- desde, desde el lugar en el que alguien espera que la democracia sea algo hermoso. Y él nos está diciendo, mira, la democracia no es algo hermoso, la democracia es esto. Dejemos de pensar lo que la democracia debe ser, dice Schumpeter, y describamos a la democracia como lo que es. Y eso fue de, como dicen los franceses, avant-garde, de vanguardista. Fue una mirada choqueante, ¿está claro? Y ese es otro punto, un primer punto, que ahora las cosas se dicen como son desde Estados Unidos, un primer punto. Y segundo punto, ya hablando puntualmente de este tema, Schumpeter nos dice que tenemos que hablar de lo que la democracia es y no de lo que la democracia debe ser. Dejemos de hablar románticamente de la democracia como ese lugar en donde todos participamos, nos juntamos en una asamblea, nos damos la mano, nos besamos y sancionamos las mejores leyes. Eso no es la democracia. ¿Está claro lo que estoy tratando de... A ver, no yo de decir, de responderte la pregunta respecto de qué es Schumpeter en 1942. Y en 1942, sí, decime, Tiago. No, no, que sí que estaba claro lo que estabas intentando, lo estabas explicando. Y en 1942 adviertan ustedes que todavía no terminó la guerra, ¿correcto? Todavía ni siquiera Rusia, no lo sé, pero si el libro sale publicado en 1942, todavía, tal vez Schumpeter ni se enteró lo que va a pasar, si es que pasó fue justo. Rusia le gana una batalla importante a los alemanes, no sé cuál, si me preguntan, la verdad que no sé, pero si le preguntan a la IA,
La IA les va a decir, la pregunta sería, ¿cuál fue la batalla que le gana la Unión Soviética a a Alemania, a los nazis en La, 1942? ¿Cuál fue? la de Stalingrado, Ahí está. 1942. Sí. Ahí está. Y que cambia el eje de la batalla y los alemanes empiezan a retroceder y entonces el final de la guerra es cuestión de tiempo, digamos, porque se van retrocediendo los nazis, van perdiendo territorio hasta el momento en donde llegan los ejércitos aliados al búnker y Hitler se mata. O vino a la Argentina y vive en la Patagonia. Y hay un nieto de Hitler que sigue acá. Bisnieto. Estoy inventando, pero bueno. Lo que quiero decir es que se entienda que desde el nazismo se viene achicando, desde el 42 desde Stalingrado, hasta el resurgir del neonazismo ahora. No quiero mezclarlos. Listo. Entonces, no sabía Schumpeter lo que iba a pasar, no sabía que los aliados, no sabía que Hitler iba a perder la guerra. ¿Está? Y entonces es muy osado escribir lo que escribe, porque lo que escribe es algo que con bemoles, con modificaciones, todavía tiene vigencia. ¿Está? Lo que Schumpeter escribió todavía envejeció bien también. Eso quiero decir. ¿Está claro? La vio, Schumpeter la vio. Y es un tipo que escribía de economía. No sé si ustedes lo estudian en economía. ¿Estudian en economía, Schumpeter o no? No, por ahora no lo vimos. No, tal vez no lo estudien. Se hizo famoso por su libro de Capitalismo, Socialismo y Democracia. La publicación, Leo, no sé si... Abran el link que les dejé. ¿En qué página empieza? En la 286. Ah, ah, tengo que ampliarlo. Miren, ustedes pueden ver como yo... ¿Mm? Mm. Entonces yo les mostré un celular y ahora ustedes pueden ver cómo la información llega automáticamente a sus celulares. ¿Eh? Mágico. Esto es mágico. Entonces ahora leen los celulares. ¿Lo tienen? En la página 282. La publicación, pero fíjense el título, La era de la democracia. ¿Entienden eso? ¿Qué significa la era de la democracia? No, ya no podemos no estar en democracia, por lo menos a partir de ahí. La publicación en 1942 del libro Capitalismo, Socialismo y Democracia de Joseph, ahí lo tienen, Schumpeter, nosotros decimos Schum, pero es Schum, marca un importante punto de ruptura, un quiebre, un antes y un después, dentro de la teoría de la democracia. Y ahí podemos decir, hasta ese momento, la democracia era tomada como la democracia rusoniana. ¿Qué significa la democracia rusoniana? La idea de que la democracia es la voluntad soberana popular decidiendo en asamblea en forma directa todas las leyes que tienen que ver con lo público. Y eso es algo muy romántico que no tiene aplicación práctica. ¿Está claro? Bueno, su nueva propuesta ante la necesidad de describir, miren ahí voy a hacer una palabrita, describir y no, pongo yo, prescribir. ¿Qué es prescribir? Prescribir es escribir una norma, es decir, habrá bachas en todos los baños. Y bueno, eso es una prescripción. Ahora, la descripción, no hay bachas en todos los baños, ¿entienden? Prescribir, describir. Entonces, ante la necesidad de describir a las democracias reales, no lo que deberían ser, constituye, Schumpeter, el punto de partida de un amplio debate y renovación
conceptual. ¿Por qué renovación conceptual? Porque renovamos lo que nosotros entendemos por democracia, ¿entienden? Renovación conceptual en torno de la democracia y sus problemas. Es decir, bueno, listo, ya está. Hay algo que está claro, va a decir Schumpeter. ¿Qué sería lo que está claro? Lo que está claro para todos y todas es que no podemos, vamos a decir algo que se instaló desde ese momento, no podemos vivir en regímenes u órdenes que no sean o que no se sostengan sobre la idea de la soberanía popular. ¿Qué significa eso? No podemos vivir en un orden divino, no podemos vivir en un orden como hoy de la IA. Vamos a vivir en un orden en el cual todo tiene que emanar, como ya venimos viendo hace N clases del inicio, de la idea de una ley que es soberana y popular, ¿está? Entonces, no podemos salir de esa idea y de esa idea no salimos. Eso es lo que entendemos como la era de la democracia, que es la era de que toda decisión popular descansa sobre la base de pensar que fue una decisión popular. Bueno, a partir de esto. ¿Qué lugar le queda al pueblo? Preguntaría Schumpeter, no sé si lo hace así, pero lo pregunto yo. Y ahora viene un concepto de Schumpeter que lo habrán visto con Ari. ¿Qué lugar le queda al pueblo en un orden en el cual la gente, vamos a hablar del estilo TN, ¿qué piensa la gente? Bueno, la gente no entiende un carajo de nada, ¿sí? Y eso lo han visto en la clase pasada, me imagino, el martes, ¿o no? Hago una pausa. Yo pregunté si tenían preguntas. Antes de seguir, Tiago me hizo una muy buena y yo empiezo a darle con la lengua, ¿vieron? Entonces, antes de seguir, ¿tienen preguntas a partir de todo esto que vimos, más cosas que estuvieron leyendo? Antes de que yo siga hablando de cualquier cosa. No sé si pregunta, pero dijiste que la gente no tiene idea de nada. Y con Mm, Ari hicimos como una distinción mm, entre en qué contextos la gente no tiene idea de nada. Que en el ajá. contexto de su vida como inmediata, en el día a día, por lo que trabaja, lo que hace, lo que se dedica, que sí tiene idea, o sea, está muy bien ubicado, mientras que mientras más se aleja de esa esfera que es la de la vida diaria y se acerca al ámbito internacional, ahí sí que ya no tiene idea de nada. ¿Está bien? O No, sea. está perfecto, no, no que está bien, está perfecto. Lo que dice Elga, miren, vamos a hacer una cosa. ¿Vieron que yo les dije que este libro envejeció bien, pero que hay que agregarle capítulos? Bueno, el capítulo que hay que agregarle es ¿qué hacemos con la democracia en la era de la IA o de la Big Data? En donde lo que acaba de decir Elga, que se sostuvo hasta como idea, no como verdad, hasta hace poco tiempo, 10 15 años, hoy parece que no tiene sentido porque yo le podría decir a Elga, no quiero complejizarlo, pero no puedo no hacerlo. Y van a coincidir conmigo. Aún en lo privado y más individual, pareciera ser que la gente no tiene idea de nada, pero parece que sí. Como que hay una idea instalada de que no, yo recé lo que quiero, pero en realidad, entre nos acá, Pero también pasa que está todo muy distorsionado con el tema de las por redes eso, sociales, por eso tanto en la dije, política. por eso dije todo este tema de que guarda, que está la CIA monitoreando, pero hoy ya queda cada vez más claro que lo que nosotros queremos no es una subjetividad construida con un espíritu crítico. Es decir, no es que armamos nosotros una noción de lo que queremos a partir de una conciencia crítica, de una reflexión profunda, de charlar con amigos, con el psicólogo, de replantearnos lo que queremos para nuestra vida. Esto es medio uy, vi una zapatilla que me recabe, loco, me llegó por un link y me la quiero comprar ya. ¿Entienden lo que quiero decir? Y medio que no elegí un carajo. Pero bueno, saliendo de esa idea, cuando esto lo quise decir como un asterisco, porque lo que dijo Olga está correcto, y es lo que dice Schumpeter, y fíjense, lo tienen en la página 287 de lo que les mandé. Abran no ahora la página que les mandé, el link que les mandé, que Elga me dijiste que empieza en la 286.
Sí, Bueno, si se fijan en la 287, en el párrafo del medio, después de la letra chiquita, dice, dice, lean, ¿lo tienen? Por la duda. ¿Sí? Una Sí. racionalidad decreciente a medida que nos alejamos de la esfera próxima del individuo, caracteriza la conducta humana. ¿Ven? Una racionalidad decreciente significa me voy volviendo estúpido. Eso significa una racionalidad decreciente. No lo quiso decir el autor porque queda mal. Pero es como me voy poniendo pelotudo a medida que se complejiza el tema. Por ejemplo, ¿vieron el capítulo de Los Simpsons? Sé que no ven Los Simpsons, pero en un momento aparece el científico y dibuja un cuadrado. Y Homero dice, ¡Ey, más despacio, cerebrito! Esa es la racionalidad decreciente. ¿Está? Me mareé con el cuadrado. No, no con el cuadrado. Cuando al cuadrado le pone una profundidad. ¿Se acuerdan de ese capítulo? Ni en pedo, ¿no? Y sí, Nahuel, cuando desaparece en la pared, creo, no me acuerdo qué. claro. Le querían explicar ahí a Homero cómo era que estaba en una tercera dimensión, sí. Cuarta dimensión. Bueno, una racionalidad decreciente a medida que nos alejamos de la esfera próxima del individuo caracteriza la conducta humana, llegando casi a la irracionalidad total cuando de acciones y decisiones políticas se trata. Y eso es lo que dijo Elga, que dice Schumpeter en 1942. ¿Qué dice ahí Schumpeter? Che, nosotros venimos diciendo hace un montón y presuponemos la idea de que estamos laburando significa estamos conceptualizando, estamos teorizando, estamos pensando, craneando, ¿sí? Bajo el supuesto de que la gente la tiene re clara y la gente de lo público no sabe un carajo. ¿Está? De la macro no sabe nada. De medicina del cuerpo no sabe nada. ¿Está? Y yo les podría decir incluso, yo coincido con esto. Yo coincido, porque es cierto, personal, es personal. Pero la acumulación de conocimiento que se generó es tan grande, la base sobre la cual hemos construido sobre lo que... Para, pausa. René, me dijo en la de la noche que es tu primo y que vos eras hincha de Boca y que tenés una foto con la camiseta de Boca. Cuando tenía 3 años. Ah. Pero su papá me hizo de River. Eso me dijo. Perdón, se lo tenía que decir. Me perdí, era obvio. ¿Qué estabas diciendo? Me perdí. Buah. que coincidís con la idea de Schumpeter y estabas hablando sobre la acumulación de conocimientos. Ahí está. La acumulación de conocimientos es tan grande, tan grande, tan grande que las nuevas generaciones no tienen la más remota idea de cómo está hecho el mundo. Ustedes. Yo también crecí con todo construido. Para mí el pico de conocimiento habrá sido en el 1800, 1850. Y a partir de ahí viene un periodo de decrecimiento cerebral. Y hoy somos zombies. Entonces, cuando Schumpeter escribe esto, dice, che, la gente no entiende un carajo. Imagínense que el mundo está hiperdesarrollado. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Bueno, y Como eso que se fue toda complejizó, una... ¿Cómo? como que se complejizó a partir de esa época. Para mí, Para sí, si me preguntás, de mucho antes. La verdad, yo te voy a decir, mira, Nahuel, mira, te voy a ser sincero, yo no sé cómo mierda funciona la lamparita. no, nada, no sé quién debe saber eso. Yo no sé. Está bien, voy, busco Edison, el filamento, el cobre, ok, podría llegar a laburarlo. El fax, ustedes saben que existió el fax, es mágico. El fax es mágico. Una videocasetera es mágico. Un VHS, ustedes lo ven del pasado, para mí es el futuro. No sé cómo hacen. Hasta el disco de pasta de vinilo llegué.
porque no sé, alguna vez, ¿saben quién estudió, saben quién inventó el fonógrafo? Dato. Otro dato que no sirve para nada, eso es cultura, ¿ven? Lo inventó Edison también. De hecho, dijo Edison que fue uno de los inventos que más le gustó. ¿Y saben cuál es la primer voz que fue grabada en la historia de la humanidad por primera vez? La del asistente de Edison, probando el fonógrafo. Y agarró un disco con un surco, ¿sí? El disco de pasta tiene un surco y la aguja va leyendo el surco y ahí hay más graves y más agudos y eso se reproducía por el aparato que amplificaba el sonido, que había que girarlo con una manivela. Es es fascinante. Bueno, ¿no es mágico? Bueno, eh, che, bueno, muy bueno el comentario de Elga, podemos ir reflexionando sobre esto, podría avanzar, podría retroceder. Antes, por las dudas, pregunto, ¿cómo vamos? ¿Alguna pregunta qué estuvieron leyendo? Digo, La verdad que Schumpeter no llegué a leerlo, sí leí lo de Dahl, eso sí lo vimos también en la clase del martes. está bien. No, yo saben por qué les digo que bien, Nahuel. Yo les pregunto porque, por ejemplo, yo puedo seguir hablando y de repente seguir contando cosas de Schumpeter, cosas de Dahl, cosas de Downs. ¿Vieron Downs con Ari todavía o todavía no? No, no, Ok. Eh, o, y a veces de repente alguien me hace algún comentario y voy con el comentario y vamos uniendo, enchufando, como digo yo, cables conceptuales, para que todo vaya cuajando, pero a partir de las cosas que me dicen y no de la monotonía de escucharme a mí. Pero bueno. Bueno, si no, otra cosa que podemos hacer, tal vez hacer mínimamente una distinción entre Dahl y Schumpeter de 2 minutos y leer lo que les mandé, en donde se resume lo que estuvieron viendo con Ari y complementa las lecturas que tenían, que me parece que puede ser muy útil porque es bastante sencillo como está explicado. ¿Qué les parece? sí, me parece que sería eso para mí lo mejor, para mí. Sí, y yo les pregunto, bien, Nahuel, yo les pregunto porque es para ustedes, por eso. Tal vez me dicen, no, mejor tal cosa, tal otro. Em, Quiero, si puedo hacer unas consultantes obvio, sobre Dal, de esto que claro. estábamos hablando también, de que la gente cada vez entiende menos Mm, de, de las cosas de la vida. mm, Dal habla en un momento sobre el peligro del tutelaje técnico, la tecnocracia, y mm, dice que como la gente no entiende nada, el gobierno termina estando en manos de los expertos que están como muy alejados de algo así entendí, ¿no? Que están como muy alejados de la sociedad y que el peligro de eso es que como los únicos que podrían gobernar son estos expertos, los expertos no son elegidos en realidad por la gente, sino que como son los únicos es lo que hay. Entonces, la consulta es porque nada, estábamos hablando de lo que pasaba hoy, si vos te parece que eso es un poco de lo que hoy pasa este, en la política, que quizás en algunos aspectos como que ya la gente entiende tan poco que, que votamos o elegimos o lo que sea, pero no entendemos a la persona que está hablando, que se supone que es el experto, pero como, claro, no tenemos ese conocimiento, no podemos entender lo que estamos votando. brillante. Sí, O sea, lo que dijo Dahl, que dijo Schumpeter, que empezaba a pasar en esa época y que ya lo advertían, lo único que vino pasando todo este tiempo es que se profundizó. claro. Y ese tecnicismo no, la tecnocracia aparece en el texto que les pasé. No sé si en las páginas que les pasé, si no se lo amplío, pero aparece como
esa conceptualización de Dahl aparece. Y lo que viene pasando todo este tiempo es justamente que vamos confiando en los expertos y lo que ellos digan, ¿sí? Más que interiorizándonos nosotros en cómo funcionan las cosas. Eso incluye también la democracia. ¿Cómo? Pero la pregunta era también, porque me parece que como no entendemos a estos que se dicen ser expertos, quizás nosotros los vemos como expertos, pero no lo son. Entonces hay como ahí un conflicto quizás en que sí, se supone que nos gobiernan los expertos, pero si los expertos están tan alejados de nosotros, ¿realmente cómo sabemos que sí son expertos y sí tienen como digo, esa era la distinción, como si realmente son expertos los que hoy gobiernan o nosotros creemos que son expertos y entonces les delegamos el gobierno a ellos? Bueno, esa complejización que estás haciendo del pensamiento eh, ocurre. Y es así. Primero, el tecnicismo o la palabra lo técnico como gobierno es una realidad que se impone y si vos te planteás dudas, empezás a dudar del experto y del tecnicismo y empezás a sospechar que detrás de ese tecnicismo, por supuesto, hay decisiones políticas que se toman que no tienen que ver con tecnicismo, sino que tienen que ver con otro tipo de motivaciones, que pueden ser comerciales, ideológicas, de creencias, pero que están revestidas de un cierto tecnicismo que hace que nosotros lo tomemos como válido y vivimos en la era del tecnicismo. Y lo único que viene pasando todo este tiempo es que eso se profundizó mucho más. También podríamos decir que todo ese tecnicismo hoy está representado en los softwares, ¿sí? Y que todos los diseños de las políticas públicas, de todas nuestras conductas humanas, están diseñadas por softwares, porque estamos todo el tiempo intermediando de lo que se imaginen, hasta esta aplicación Zoom que estamos teniendo, y esta forma de relacionarnos, todo, 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 ¿sí? Eh, con el voto se da ese debate también. En Alemania, por ejemplo, un ejemplo chiquito, se había prohibido el voto electrónico en los años 70 porque el tribunal en esa instancia, en Alemania en ese momento, años 70 dijo no, el voto tiene que seguir siendo en papel, porque el papel es lo único que la gente entiende como elemental, y aunque no vaya a abrir la urna a sacar los papeles para verificar si ganó A o ganó B, decían en ese momento, sabemos que la posibilidad de abrir la urna está. Entonces, la democracia no puede reposar, decían los alemanes en esa corte. Lo pongo como ejemplo. Son miles de cosas las que dijiste. Elga, a partir de tu comentario, son miles de los ejemplos que podemos dar. Pero pongo este porque el voto es fundamental para sostener la base que es la soberanía popular. Y entonces los alemanes decían, si nosotros pasamos del voto manual al voto electrónico, vamos a hacer que lo más importante de la democracia, que es que el que gana conduce, dependa de algo técnico. Y vamos a empezar a confiar en los programadores y en los técnicos de cada uno de los partidos, más que en nuestra propia capacidad de poder controlar quién ganó abriendo una urna y contando los papeles. Que es algo muy elemental de la edad de piedra, que es sacar un papel y fijarnos si dice A o si dice B. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y eso se debatió y se dijo, no, el voto tiene que seguir siendo en papel, decían los alemanes en los años 70. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos garantiza que sigamos confiando en que el que ganó, ganó de verdad. Y no que ganó porque modificaron el sistema o el software y ganó por un tecnicismo. Porque yo puedo, si no, se va a transformar en un debate de técnicos. Bueno, ya pasó mucho tiempo y vamos mutando hacia formas técnicas, ¿sí? Que no son técnicas, porque detrás de lo técnico se esconde lo político, y lo político siempre está tratando de escapársele a sí mismo para ejercerse eh, con una mayor, la palabra es eficiencia. Lo político más eficiente es
cuando menos político dice que es. ¿Entienden? No, esto es una cuestión técnica, esto no se discute. O sea, vamos a dejar el tema de la reforma impositiva a lo técnico. No, acá ya hay cuestiones técnicas que escapan al entendimiento común y vamos a debatirlas en comisión. Y ahí se discuten las cuestiones políticas. Entonces, ahí decían, bueno, el voto no lo podemos dejar en cuestión técnica. Hoy ya todo mutó. Y la gente ya no entiende nada y ni siquiera tiene la capacidad de pensarlo. Entonces, Dal, para enchufar algún cable, dice, bueno, está bien, dice, está bien. Eh, la gente ya no participa en nada, tal vez Schumpeter tiene razón. Dal escribe muchos años después que Schumpeter, ¿sí? Pero Dahl dice, bueno, pero las democracias modernas, entonces, ¿qué son? Bueno, y Dahl dice, le agrega, le complementa a Schumpeter. Dice, bueno, las democracias modernas finalmente son élites de poder que están arriba, vamos a decir, en una especie de gráfico ideal, que se disputan el gobierno en un sentido restringido o el gobierno en un sentido amplio, no gobernar solamente las instituciones de gobierno formal, sino las instituciones de gobierno en donde se toman decisiones, una institución de gobierno no formal, pero real. Por ejemplo, un buffet de abogados en donde deciden cómo va a ser la reforma del blanqueo. ¿Entienden? Ese es ese buffet jurídico que tiene a cargo, para que me entiendan, la decisión de esa política pública es un lugar donde se toman decisiones y no es formal. Entonces yo quiero decir, Dahl dice que el gobierno, en un sentido restringido, pero también en un sentido amplio, instituciones formales e informales, es una disputa entre élites de poder. Le pongo nombre. Los bancos contra Mercado Pago. ¿Me entienden? Roca contra Eurnequian. Clarín contra, no sé, DirecTV. ¿Entiendes? Entre élites. Y Dal dice, bueno, ¿y qué pito toca el pueblo si existe ese concepto? Bueno, cada tanto elige, ¿sí? Y genera una renovación o un cambio entre élites de poder. ¿Me siguen? Entonces, ¿sabe? No, no sabe, pero ¿puede votar y generar un cambio? Puede, por supuesto. Va a haber una subjetivación, va a haber una constante apelación a ese voto, tratando de comprar ese voto. Le dije a René, no, pues, y de comprar ese voto. eh, Engañándolo con técnicas de marketing, sí. Vamos a subestimar al elector también. Vamos a decirle que el PRO es una marca. Vieron que dicen cambiamos la marca. Pues justo lo dije porque vi que el PRO cambió la marca y ahora el logo es distinto y le cambiaron el color de amarillo a naranja. Yo no sé si eso puede cambiar las cosas, parece que sí. Vieron que, por ejemplo, Unión por la Patria tuvo 15 nombres, Frente para la Victoria, Frente de Todos, Unión por la Patria, Sarasa, ya no sabemos ni quién viene mierda son, ¿entienden? Viene un experto en marketing y te dice, no, a la gente hay que decirle esto, aquello, y parece que funciona. Bueno, entonces, ¿todo eso qué sería? Sería la participación ciudadana mínima dentro de una disputa entre élites de poder. Y eso es lo que Dahl le aporta de alguna manera a lo que entendemos por democracia. Y Dahl dice, bueno, la democracia no es más una democracia, dice Dahl, es una poliarquía, ¿sí? Que es hace el puente a los griegos y dice, es una disputa de poder entre élites, ¿sí? Que están ahí arriba. Y dice Dahl, bueno, pero la democracia, para que siga existiendo como tal, más allá de esto, tiene que tener unos requisitos mínimos, ¿ok?
¿Tiene que haber Profe, alternancia o posibilidad real de alternancia a partir del sufragio? Sí, si no, no es una poliarquía. Tiene que haber una libertad de prensa y una diversidad de ideas que profe, una circulen para que pregunta. el elector pueda tomar una decisión X. Sí, si eso no pasa, no sería una poliarquía. ¿Tiene que haber diferentes propuestas, diferentes partidos políticos? Sí, si eso no pasa, no es una poliarquía. Por ejemplo, si hay proscripción de una fuerza política, ¿es democrático? No. ¿Qué diría Dal, por ejemplo, de que Cristina está presa? Está mal. No sé si está mal. Te diría, no es una poliarquía. No es que le importa decir si está bien o está mal. Eso se lo dejamos para los moralistas. Pero te diría Dal, eso no es una poliarquía, eso es otra cosa. ¿Entienden? Y a partir de todas las variables que Dahl menciona como que son una poliarquía, nosotros podemos armar un índice de grados de democracia. Y podemos hablar de democracias de alta intensidad, democracias de baja intensidad, democracia mínima, democracia electoralista, democracia de participación activa, hiperdemocracia, en donde voto 400 veces, decido todo. Hay instituciones donde debates públicos de lo que me parezca. ¿Entienden? Advierten este aporte que le hace Dahl a esta idea o que inaugura Schumpeter, que es describir a la democracia por lo que es y no por lo que debería ser. Profe, tengo una pregunta acá. O sea, ¿Cómo en el no? tema, cuando usted dice de estos siete, siete funciones, tanto el sufragio inclusivo y la libertad de prensa, esas cosas, ¿eso es para la poliarquía en defensa de la democracia o son dos cosas totalmente distintas? Bueno, ¿Para que exista la poliarquía tiene que existir la democracia? Dahl no es Dahl, Schumpeter, no son autores que se ponen una bandera de convicciones. Eso lo digo en primer lugar. ¿En qué sentido? Pero lo digo a propósito esto, porque para corregir tal vez la pregunta, Nahuel, porque nosotros muchas veces tenemos nuestras cuestiones valorativas, yo también las tengo, que nos impiden de alguna hacer el análisis. Dahl no es un tipo que se pone la bandera de la democracia y dice, yo defiendo la democracia full. Dahl dice, ¿qué es la democracia hoy atendiendo a la noción de que desde 1945 en adelante vivimos en lo que, comillas, llamamos democracia? Y dice, bueno, la democracia hoy es la poliarquía. Y la poliarquía existe si se cumplen estas condiciones. No es que tiene que existir de base la democracia para que exista la poliarquía. No, 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 no. Él dice, hoy vivimos en poliarquías. Eso dice. También hay como una arrogancia por parte de los autores, y esto es cierto. Muchas veces hay vanidad en la forma de escribir de los autores, vanidad de pretender que lo que el autor dice como marco teórico es el único marco teórico aplicable. Entonces hay una vanidad por parte de Dahl de decir, loco, te canté la posta. La poliarquía es el único modelo válido para analizar el orden mundial y hagamos un ranking de poliarquías en consultoras y que me paguen a mí por ser el ideólogo de esta propuesta novedosa. ¿Comprenden? Es como si el calendario de los 10 días me lo atribuyo. Digo, no. Que me hagan 15 monumentos, ¿entienden? Es la vanidad, el honor, el prestigio. Bueno, ya está, soltá la idea, ¿viste? Van a haber mil ideas más mejores que las tuyas. Pero bueno, Dahl nos incorpora un marco teórico nuevo, que es poliarquía. Y él no dice, tiene que haber democracia para que haya poliarquía. Él dice, hoy es esto la poliarquía. ¿Y qué tiene que existir? Bueno, tiene que existir una alternancia, una posibilidad de alternancia. Tiene que existir pluralismo. Tiene que existir la no violencia en la toma de decisiones. ¿Llamamos a eso democracia? Bueno, sí, sí, pero no es la democracia rusoniana. Si quieren acá, podemos leer la primera página de lo que les pasé para aclarar bien los tantos. Miren,
Vayan a la primera página, la 286. ¿Están? Yo voy a leer con Sí, sí. ustedes. Ari me dice siempre que no lea porque si leo canso. Ok, voy a leer igual. Pero voy a leer lento y ustedes tienen que, es para ustedes, tienen que decirme, profe, no entiendo nada, espere. ¿Ok? Miren, Schumpeter, 6.2.1, ¿están ahí? Preocupado por la necesidad de describir lo que las democracias realmente son, de encontrar criterios que nos sirvan para identificar a las verdaderas democracias, ¿m? Schumpeter rechaza lo que denomina la teoría clásica de la democracia. Entonces ahí ya adviertan que hay una teoría clásica, que es con la que veníamos hasta 1942, y que él va a rechazar en el afán de describir lo que son y no seguir pensando lo que deberían ser. Pasar de lo prescriptivo a lo descriptivo. ¿Está claro? Este modelo clásico, el anterior, se caracteriza por estar íntimamente asociado a conceptos como soberanía popular, voluntad general, interés común. Esos tres elementos, soberanía popular, voluntad general e interés común, son los tres presupuestos básicos, según Schumpeter, de lo que él denomina la democracia clásica, que son conceptos que anidan tal vez en un autor como Rousseau, que es el gran ideólogo, tal vez, o precursor conceptualizador de lo que fue la democracia clásica, base sobre la cual se va a desarrollar la Revolución Francesa en rechazo a un concepto que vieron también con Ari la clase pasada, el elitismo. Ustedes vieron con Ari elitismo por la idea de que unos gobiernan que representan a otros, ¿se acuerdan? Y Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, en el año 1765, rechaza la noción de representación valorativamente, porque dice, no tenemos que estar representados por otros. Si nos representan otros, perdemos el autogobierno y delegamos en otros lo que tenemos que hacer nosotros mismos. Eso dice Rousseau. Y sobre esa base, la Revolución Francesa. Y Rousseau dice, soberanía popular. ¿Qué significa? El pueblo decide en asamblea todo. Eso es soberanía popular. No soberanía de unos pocos. No soberanía del monarca. No soberanía de Dios. No soberanía de la IA o del software. Soberanía del pueblo. Vamos a la plaza y discutimos. ¿Está? Voluntad general. Ese es un concepto de Rousseau. Él inventa ese concepto. Rousseau dice, hay una voluntad individual. Cada uno, comillas, sabe lo que quiere. Cierro comillas. ¿Sí? Porque ya dijimos que es mentira. Yo no sé lo que quiero, me lo imponen. Yo abro la computadora y tengo miles de anuncios basados en algoritmos, basados en mis clics. Me enchufan todo el tiempo cosas que no sabía que quería, pero ahora quiero. Pero bueno, hay una voluntad individual. Yo sé muy bien lo que quiero, siempre lo supe, desde que tenía 3 años. Quería ser famosa y ir a la televisión. Dale, boludo, déjate de joder. Bueno, listo. Dice Rousseau, hay una voluntad general que está por encima de la voluntad individual. ¿Entienden? Hay una voluntad general que es más que la suma de las voluntades individuales. Y esa voluntad general, dice Rousseau, representa el concepto que decía a continuación, interés común. Hay un interés individual que se relaciona con el mercado, con el consumo, con lo egoísta, con lo de cada uno, con la mirada de lo propio, zaraza. Y Rousseau dice, pero hay un interés común que es el que está
que es el que emana de la voluntad general. Entonces, la democracia tiene que ser el gobierno de la soberanía popular que vela por el interés común de la voluntad general. ¿Entienden todas esas nociones? Bueno, ¿qué dice Schumpeter? Basta con todo esto, basta con toda esta paparrochada. Esto no existe. Pero ¿desde cuándo no existe? Desde el día que hicimos la revolución. Nunca pasó. ¿Está claro? Entonces dice Schumpeter, ¿por qué no describimos a la democracia por lo que es y no por lo que debe ser? Si no hay ninguna voluntad general. Y entonces, este modelo clásico que él rechaza, lo cambia por otro. Esperen, esperen, termino la frase. Los conceptos soberanía popular, voluntad general e interés común se articulan en torno de protagonismo central del pueblo, ¿ven ahí? Protagonismo central del pueblo. Un pueblo soberano que conforma un todo homogéneo, cosa que no existe, no somos un todo homogéneo, salvo ahora para el Mundial, y ni siquiera hay gente que debe creer que pierda Argentina, qué sé yo. No es lo mismo querer que pierda a no querer que gane igual. ¿Viste? Se empieza a complejizar, pero no hay un todo homogéneo. Quiero que gane, no sé qué quiero, quiero que pierda, me chupo un huevo. No hay un todo homogéneo, no hay un todo homogéneo, eso está claro. Y a partir de ahí una diversidad de temas. Yo tengo una teoría igual, perdón. A ver, No, para mí hay un desánimo generalizado que está directamente asociado al pesar económico, que no se expresa conscientemente. Es decir, cuando hay no abundancia, sé, ¿eh? en respecto al mundial decís, Sí, no creo, para mí es el desánimo de ya haberlo ganado. ni que hablar. Pero para mí hay un desánimo general respecto de la situación, porque hay una precarización que es notable, nos guste que lo que nos guste, porque eso indican los números de la economía. Si no, bueno, descreamos de la macro, ok. El endeudamiento, la caída de los ingresos, la baja del consumo, son cosas que pasan. Está bien, la gente te dice, la macro está bien, pero la micro está mal, confío en mi ley, ok, lo que quiera. Pero cuando hay más abundancia y los problemas no son los más urgentes, como llenar el bolsillo, el pluriempleo y qué sé yo, nos concentramos un cacho más en lo colectivo. Y eso también lo vamos a sumar a la idea de que no habíamos ganado en el 22 y entonces la necesidad de un nuevo mundial también estaba. Pero entre que Para mí es al todo, revés, ¿eh? ¿cómo sería? Y cuanto peor está la situación, más nos enfocamos en lo colectivo. Para No, mí, ni, si hay que buscarle una relación, vamos por ahí. Está bueno porque son hipótesis de trabajo. Yo creo que no hay una fiebre mundialista, creo que cuando juega Argentina a todos nos va a importar. Creo que el incentivo general de que gane Argentina está muy bueno para, no para tapar, sino, no para tapar en un sentido peyorativo, sino para camuflar, si quieren de alguna manera, mi pesar individual, y eso está bueno, porque expío, si quieren, por ahí, un descargo ahí, me genera una sensación linda y está bueno, ¿entienden? Y tal vez conforme pasen los partidos y Argentina avance, ese espíritu se realce un poco más. Y pienso que sería súper negativo que Argentina pierda en ese sentido, porque si encima me va mal, Argentina pierde, en algún momento conecto todo y genera bronca. Pero son hipótesis, ¿eh? Son hipótesis, porque eso que decís Vicente está bueno y los sociólogos lo deben laburar seguro. Bueno, bueno, pero dicho esto, no hay un todo homogéneo que sea capaz de producir una voluntad colectiva, sigo leyendo, que actúe en beneficio de un bien común y de un interés general. Es decir, todo eso no existe. Y esa es la teoría clásica de la democracia. Y todo eso no existe. Eso dice Schumpeter que decía Rousseau. Eh, y además, fíjense cómo sigue. Esa idea de Rousseau supone, escuchen esto que no existe, sujetos protagonistas de esta democracia que son racionales para Schumpeter, eso no existe más, capaces de identificar constante y continuamente aquello que constituye el bien común. Tampoco eso existe.
que saben discernir entre el interés personal y el interés general de la comunidad. Es como que un tipo te diga, no, esto es malo para mí, pero es bueno para todos. Y hay que ir por ahí. Y que actúe ese interés común del pueblo en la voluntad general en beneficio de la comunidad, renunciando al interés individual. Y eso decía Rousseau que iba a pasar. ¿Entienden? Y sobre esa base se construía la democracia. Y Schumpeter, en el párrafo siguiente, dice, eh, dice, en primer lugar, donde está la crucecita, en primer lugar, la teoría clásica está asentada sobre dos supuestos erróneos. ¿Ven? ¿Me están siguiendo? Erróneos. En primer lugar, supone la existencia de un interés común y en segundo, la existencia de una voluntad general que se corresponde con aquel. Eso no existe. Y pasen a la siguiente, puede ser, página 287. Y lean ahí donde está en amarillo. El sujeto protagonista de la otra teoría de la democracia, que es la de Schumpeter, ¿sí? Es irracional, apático, es decir, le chupa un huevo, ¿sí? Manipulado y desinformado. ¿Entienden? Esa es la base sobre la cual Schumpeter construye su propia teoría de lo que la democracia no debe ser, sino de lo que la democracia es. ¿Entienden? Y por eso es novedoso. Y, a ver, esto a ustedes les puede sonar normal, pero Schumpeter lo dice en 1942 y tiene vigencia hoy, ¿entienden? Y pasaron 80 años. ¿Está claro? Eh, Leo, último párrafo y ya terminamos, porque ya están cansados, yo sé. La racionalidad, ya me imagino, la racionalidad de las acciones humanas puede observarse, estoy siguiendo el mismo párrafo, en las decisiones sobre temas de las esferas más próximas al hombre o la mujer, diríamos. Terreno en el que su responsabilidad respecto de la decisión es bastante importante. Es decir, sobre lo mío, yo sé que me conviene, pero sobre lo público, no tengo idea. Y eso es cierto. Y eso es cierto. Bueno, escuchen, no quiero seguir más porque yo sé que la clase es corta, pero también sé que se bloquean. Salvo que tengan preguntas. Si no, diría una cosita más, pero si no, no quiero avanzar. Salvo que me digan, no, profe, está espectacular, la estoy pasando increíble. Es la clase de mi vida. Estoy pasando bárbaro. Yo te iba a decir que está jugando Paraguay y si lo llevo a ver, me voy a poner contento. Por eso, está jugando Paraguay contra, ya saben Ya quién. sabemos quién. Lo Sí, sabemos. que ojalá que gane. Por eso, que gane Que gane. Estados Unidos. Papá. Acá todos hinchamos por Estados Unidos. Bueno, eh, solo decirles esto para terminar. Dijimos lo fundamental de Schumpeter. Dijimos lo fundamental de Dahl, ¿correcto? Eh, tal vez, tal vez decir que lo que ha cambiado en el último tiempo, que yo no puedo no mencionarlo, si tenemos suerte lo trabajamos, si no, no, que autores actuales, actores muy, 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 muy nuevos, ya plantean la idea de que la democracia murió, pero no tanto descriptiva como valorativamente. Por ejemplo, uno es Peter Thiel, el que está acá viviendo en Barrio Parque. ¿Qué dice? ¿Qué dice Peter Thiel? Dice, la democracia es una pérdida de tiempo. Esto dice Peter Thiel.
porque tenemos que estar constantemente tratando de convencer a la gente. Es decir, da por sentado que hay que manipular a sujetos apáticos y desinformados y que no entienden nada para que me voten. Entonces Peter Thiel, que está acá en Argentina y es el tipo que está asesorando o gobernando desde Estados Unidos con las nuevas plataformas, ¿sí? El tipo dice, basta de democracia, salgamos de, como dice el título acá, el paradigma de la democracia, terminemos con la era de la democracia que se ha instaurado desde la Guerra Mundial, ¿sí? Y pasemos a una nueva era. Nosotros, dice Peter Thiel, con la IA podemos tomar decisiones independientemente de que nos voten o no nos voten y terminemos con el desgaste que genera la democracia. Y eso es un cambio profundo respecto de los autores anteriores que decían, no, tenemos que convencer a la gente y que todo siga sobre la base de la voluntad popular o sobre la base de de la soberanía popular. Como decía Dahl, de que alguien vote y que cambien las jerarquías. Peter Thiel dice, no perdamos más tiempo. La IA puede hacer muchísimo sobre la subjetividad y convencer a mucha más gente sin elecciones. Y eso es lo que se está hablando ahora. ¿Entienden a lo que voy? Pareciera ser que a este capítulo de Schumpeter hay que agregarle nuevos capítulos, que son los actuales. ¿Está claro? Yo no quería dejar de decirlo, porque tal vez vamos a perder la oportunidad de trabajar esto. Y pareciera ser que estamos pasando a una nueva etapa, en donde ya se habla abiertamente de que la democracia ya no es algo positivo. No es que yo sostenga valorativamente o con convicciones esta idea. Si me preguntás, Nahuel, yo me pongo la bandera de la democracia y salgo a pelear por la democracia y que por lo menos podamos votar. Pero hay autores que dicen, ya la democracia no tiene ningún sentido. Vamos con la IA a convencer a mucha más gente y eso es mejor, dicen, valorativamente. ¿Se entendió a lo que voy? Pero para ellos, creo yo. Sí, no importa. Acá yo lo expongo como para abrir el juego. Ustedes ya saben que yo puedo tener mis ideas, Ari las suyas, pero que acá lo que hacemos es pensar. ¿Está claro? Sin tener claro todas las cosas. Bueno, son 10:20, vamos a ver el partido, lo agarramos en el segundo tiempo, coman algo. Voy a ver si este fin de semana dejo las dos clases, la anterior y esta. Y bueno, ¿alguna pregunta o estamos? No, estamos, creo. Aleluya. Muy bien. Muy viernes. Chicos, buen fin de semana largo. Buen fin de... Dale, buen Chau, fin de chau. profe, nos vemos. Chau, chau. Buen fin de profe, nos vemos. Gracias, igualmente.